Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa nocturno Voces de Medianoche. El día de hoy les traigo una historia llamada El ente de Kelly. El nombre de esta historia es real y sucedió en la ciudad de El Salvador, Chile, en la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama, división Codelco, Chile. Esta historia nos entrega un hecho vivido por el matrimonio entre Pedro y Margarita. Margarita, tanto como Pedro, son de la ciudad de Santiago, quienes postularon el año 2010 a la ciudad de El Salvador. Después de un proceso donde existieron entrevistas laborales, Margarita y Pedro quedaron seleccionados para poder trabajar en la división de El Salvador en Codelco, Chile. Las regalías que tenía la empresa para los que postulaban a esta división era tener en el periodo del contrato una casa habitación que data del año 1949 a todos sus trabajadores como una regalía, lo que incluían los servicios del tipo básico. Cuando Pedro y Margarita llegan a la ciudad de El Salvador, les designan una casa en el número 911 de Kelly. Es una casa de 2 pisos, de amplia entrada, en el cual fácilmente podían entrar 2 camionetas en su estacionamiento y un patio trasero bastante grande. La construcción sólida tenía un living, cocina y comedor aparte. El segundo piso tenía 3 habitaciones y un baño con un dormitorio principal. En este periodo del año 2010, cuando Pedro y Margarita llegan a la ciudad de El Salvador, se acomodan para poder rehacer una vida laboral nueva saliendo de la ciudad de Santiago. En el periodo que ellos estuvieron viviendo y trabajando en la ciudad, resultaba nuevo, de maravilla, incluso emocionante, el poder cambiar la vida citadina para trabajar en el último campamento minero del mundo. Dentro de las libertades y las regalías laborales que tenía Pedro con Margarita, decidieron conocer el norte de Chile, donde se fueron a conocer la ciudad de Antofagasta, Iquique y Arica. Cuando Pedro y Carolina regresan de este viaje de conocer más a fondo el norte de Chile, Manuel, vecino de este joven matrimonio, al día siguiente, cuando estos regresan a Kelly 911, le golpea la puerta temprano. Pedro sale al encuentro y recibe, en este caso, a Manuel, donde le dice: ¿cómo estás, vecino? ¿En qué puedo ayudarte? El vecino le dice: Pedro, quería en esta mañana conversar contigo y pedirte para una ocasión que por favor tuvieras más cuidado al hacer el aseo o incluso realizar algún tipo de estructura a la 1 de la mañana en tu casa. ¿Cómo eso de estar haciendo una estructura o haciendo aseo a la 1 de la mañana? Sí, Pedro. Eran fuertes golpes donde corrías muebles e incluso subías corriendo la escala y bajando rápidamente. Pensé en algún momento golpearte la puerta de que no eran horas de hacer el aseo, ni menos tener una bulla bastante fuerte a una hora donde los vecinos están durmiendo. Pedro solamente le responde:
a Manuel diciendo: te pido disculpas, tendré más cuidado para otra ocasión. Se va Manuel, cierra la puerta a Pedro y Margarita le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué quería el vecino? Pedro se sienta y le dice: vino a conversar conmigo por el tema del aseo de noche. ¿Qué aseo de noche?, le dice Margarita. Bueno, el vecino me comentaba de que movíamos los muebles, los corríamos y los tirábamos. Margarita le dice: pero si nosotros llegamos hace 2 horas. Lo sé, dice Pedro. ¿Le dijiste que no estábamos?, pregunta y le dice Margarita a Pedro. No, solamente le dije que tendré más cuidado para la otra ocasión. Este incidente que Pedro me comenta en este relato no le dieron mayor importancia, solamente lo encontraron como un incidente, un acontecimiento, no darle mayor importancia. Sucede que con el tiempo, Margarita y Pedro, viviendo en Kelly 911, empezaron a tener cierto tipo de acontecimientos que no eran tan cotidianos o incluso tan normales para el tiempo que estos llegaban viviendo. En una ocasión, fin de semana, día sábado, se encontraban, en este caso, descansando y durmiendo en la habitación principal. Hasta que un ruido de la habitación del lado los despierta y los saca a ambos del sueño reponedor. Se escuchaba que estaban corriendo una cama. Se escuchaba que una persona caminaba hacia la puerta, salía hacia el pasillo, se devolvía e ingresaba nuevamente para ajustar nuevamente la cama de posición. Pedro y Margarita despiertan asustados, sintiendo que realmente había alguien en la habitación del lado. Pedro se pone de pie, toma un elemento que guardaba bajo la cama, una especie de bat, para poder enfrentar este sujeto que se encontraba en el hogar. Margarita le toma el brazo y le dice: por favor, ten cuidado. Pedro le dice: estate atenta, por favor, por si pasa algo malo. Sale de la habitación Pedro, ingresa a la habitación que se encontraba continuo, abre la puerta fuertemente para dirigirse a defender su hogar. Pedro cuenta que no había nadie, pero sí que sintió un frío atroz que le congelaba la piel. Dejando a Pedro sin saber qué hacer, revisa la habitación porque ya había encendido la luz, empieza a buscar debajo de la cama de esta habitación, sale a la habitación hacia el lado, camina hacia el pasillo y baja por la escala. Margarita le dice: Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Pedro le responde: ya voy, espérame. Sube Pedro rápidamente, después de haber revisado el primer piso, ve que las llaves, los pestillos están puestos, las ventanas están cerradas y le dice a su esposa: no hay nadie. Margarita y Pedro vuelven a la habitación, conversan lo sucedido y tratan de conciliar el sueño nuevamente. Al día siguiente se fueron a trabajar. Cuenta Pedro de que este acontecimiento, este incidente, no volvió a ocurrir al menos un par de días. Pedro me cuenta que siendo un día viernes, pasando aproximadamente casi 3 semanas, nuevamente se encuentran los pasos de un individuo
caminando por el pasillo del segundo piso de la casa. Lo terrorífico cuando ellos despiertan es que este ser o este individuo estaba fuera de la puerta de la habitación de ambos. Pedro raudamente toma el bat debajo de la cama y sale a enfrentarlo para poder defender su hogar. Encendiendo la luz y abriendo la puerta rápidamente, nuevamente no había nadie. Pedro suelta el bat y dice: esto no puede ser. Va a la habitación del lado y el frío era nuevamente gélido en la habitación. Pedro le dice a su esposa: tengo una idea. Espérame. Margarita le dice: ¿a qué te refieres? Hemos escuchado el ruido, sentimos a alguien afuera, pero no hay nadie. Tengo una idea, espérame. Pedro toma su teléfono móvil celular, ingresa a la habitación, pone el modo grabación en audio y pregunta directamente a este acontecimiento o a este ente quién era y por qué estaba ahí. No te hemos hecho nada, dice Pedro mientras grababa. Quiero estar en tranquilidad y en paz con mi familia. No quiero que nos molestes. Dime cómo te llamas. Pedro detiene la grabación y empieza a escuchar sus palabras al indicar de que quería paz y tranquilidad para su familia, refiriéndose a Margarita y a él. Pero al momento de preguntar el nombre de este ser, Pedro quedó helado. No creyendo, nuevamente retrocede el audio y escucha por segunda vez el nombre de Simón. Pedro se devuelve a la habitación y le dice a Margarita: por favor, escucha. Margarita pone el audio. Llega el momento donde Pedro dice: dime cómo te llamas. Y cuando escucha Simón, ambos se miraron y dijeron: voy a solicitar a mi jefatura, refiriéndose a Codelco, el cambio de casa. Pedro y Margarita cumplieron con la conversación que habían tenido y rápidamente, en un periodo de una semana máximo, se cambiaron de hogar. Margarita cuenta que les asignaron un hogar cerca de la plaza de la ciudad de El Salvador, solamente pidiendo de que la casa que tenía era demasiado grande para 2 personas. Le entregaron una casa, una habitación menos, pero con características similares a la de Kelly. Margarita cuenta que en ese periodo, cuando se cambian de casa, la tranquilidad, la estabilidad y la paz del hogar nuevamente se hizo parte de lo que ellos habían formado. Pero sucede que un compañero de trabajo tomó la casa de Kelly y se fue a habitar con su familia. Transcurrido alrededor de 3 meses, este colega de Margarita le dice: Margarita, ¿por qué te cambiaste de casa? Porque yo me fui a vivir a Kelly 911. Margarita, sin contarles el motivo, el por qué, le dice: solamente en una casa muy grande para Pedro y para mí. ¿Por qué me preguntas?, preguntó Margarita a su colega. Al colega le dice: te quería comentar de que hemos sentido extraños ruidos en la casa. Mis hijos han visto la presencia de una sombra en la habitación que ellos habitan, y aunque pongo estufa, el frío es muy fuerte. Desconozco, no sé el por qué, le dice Margarita. No quisieron entrar en fondo de la situación y estar dando consejos
de lo que ellos vivieron. Solamente corroboraron que el ente de Kelly es real. Como les comento, esta historia sucedió un verano del año 2010 en la ciudad de El Salvador, en la calle Kelly número 911. Cada noche haré un contacto con ustedes para que me cuenten sus historias y poder enseñárselas que tal vez en este mundo solamente somos una dimensión más de este misterioso universo. Buenas noches, que tengan un descanso reponedor.